Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar allí y hoy les voy a hablar sobre cómo aprender a poner los límites en un vínculo. Y esto les va a resonar especialmente a aquellas personas que sean complacientes, que les cueste decir que no y que estén priorizando constantemente las necesidades del otro frente a las propias. Y lo que tenemos que tener en claro es que cualquier persona que le cueste poner límites es porque no está bien establecido en la relación de amor propio para consigo mismo. Es decir, que la relación consigo mismo es pobre y es inestable. Entonces lo primero que tengo que rescatar y empezar a cultivar es eso. Es decir, porque yo aquí les puedo dar distintas técnicas y herramientas sobre cómo intentar poner los límites, pero son paños calientes. Es decir, pueden servirme en un momento determinado, pero no va a ser algo consistente, ni que sane la relación que yo tengo para conmigo mismo y para con los demás de forma permanente. Y en el caso de poner los límites es especialmente importante el que yo sepa reconocer, discernir y tener completamente presente cuáles son esas necesidades que yo quiero que sean respetadas y escuchadas. Si yo mismo no las sé, ¿cómo voy a pedirle al otro que las respete, las escuche y las acepte, ¿no? Entonces, yo les diría que un buen ejercicio para empezar, esto es parte también de rescatar la relación con nosotros mismos, es usar su diario para empezar a escribir cuáles son mis necesidades físicas, emocionales, mentales y de conducta, de comportamiento respecto a un vínculo con el otro y respecto también a la relación para conmigo mismo. Porque el primer límite y los primeros límites que yo debo establecer son en esa relación. ¿Cómo estoy llevando ese diálogo interno? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? ¿Qué conductas tengo diariamente que no son quizá para mi mayor bien? Es decir, el empezar a abandonar y a liberarme de viejos hábitos, de viejos condicionamientos, de esas reacciones emocionales impulsivas que vienen de heridas pasadas no sanadas. Y todo esto, el empezar realmente a indagarlo, a explorarlo, eso es ir a mi encuentro, ¿sí? Ir a sanear la relación conmigo misma de forma permanente y consciente y coherente. De lo contrario, ya les decía, son simplemente apaños. Entonces, el reconocer cuáles son esas necesidades en todo momento. Y cuando yo vea que yo misma no estoy cumpliendo con esas necesidades, la primera mirada, la que siempre va de mí hacia mí. Es decir, antes de pensar en que el otro valide mis necesidades y las escuche y las respete, yo necesito respetarlas. Entonces, si yo siento que me tengo que acostar a tal hora porque necesito tener 8 horas de sueño y no las estoy respetando, algo tan sencillo como eso, necesito ponerme a ello. Si yo sé que no me estoy alimentando adecuadamente, que tengo una relación disfuncional para con la comida, necesito ponerme a ello. Si yo sé que mi diálogo interno es desde el crítico, el juez constante, desde la comparación con el otro, de sentirme menos que el otro, de menospreciarme, necesito ir a ello. Y tengo distintos vídeos para todo esto, del diálogo interno, del crítico interno, del amor propio, así que pueden visitar el canal para los que quieran profundizar en esto. Pero se trata de eso, poco a poco, a nuestro ritmo, a nuestra manera, ir rescatándonos. Porque esto lo hacemos, recordemos, para nosotros mismos. No lo hacemos en realidad para nosotros, aunque después los otros se vean beneficiados en consecuencia de ello. Pero el primer beneficio que vamos a recibir es nosotros, en el cómo llevamos el día a día, en el cómo nos sentimos llenos de energía, de vitalidad, de sentirnos plenos, de expresar todos los aspectos que tenemos en nosotros para compartirlo, para enriquecer a los otros con la unicidad y la individualidad que somos, porque no hay otro ser igual a nosotros. Entonces, el hecho de saber quiénes somos y el de permitirnos expresar transparentemente todo eso que somos es el mayor regalo que nos hacemos a nosotros mismos y también a los demás. Porque recordemos, no hay otro ser igual a nosotros que pueda interpretar el mundo o conocerlo con los mismos ojos y filtros que nosotros tenemos. Entonces, partiendo del amor propio, eso es lo primero a rescatar. Y esto que les decía, apuntar en el diario nuestras necesidades es sumamente valioso. Vamos a poner varios ejemplos de necesidades, por ejemplo. Y son necesidades que podemos reconocer también desde el pasado. Por ejemplo, en el pasado yo he visto que en algunas relaciones mis parejas estaban continuamente revisando mi correo o metiéndose en mi móvil sin mi permiso. Y esto es algo que me incomoda y que obviamente traspasa mi privacidad y mi intimidad. Entonces es algo que yo puedo apuntar ya. Y si lo tengo actualmente, yo tengo que ir aprendiendo a, en algún momento, saber comunicar esta necesidad para que esto no se vuelva a repetir. Porque si no, el otro ni siquiera sabe que esto me incomoda, que me frustra, o si en algún momento se lo comuniqué y fue de una forma impulsiva, violenta, reactiva, el otro no va
a respetarlo. Porque lo que genera este tipo de impulsividad, de reacción, es más choque con el otro, más resistencia y más posición de sumisión y de dominio constante, pero no llega a un balance. Entonces, la forma en que comunicamos los límites es tan importante como el saber cuáles son esos límites y el saber ponerlos. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, que yo me he dado cuenta que mis padres o mi amigo o también mi pareja está continuamente criticando la forma en que yo me he visto. Y esto obviamente es como coartar mi propia expresión, porque parte de mi expresión es el cómo yo me he visto, cómo yo me arreglo, cómo yo me peino, cómo yo me llevo a mí mismo. Entonces, constantemente siento que hay un juicio externo y que esto obviamente desagrada y va en contra de mi mayor bienestar a todo nivel mental, emocional e incluso físico. Yo necesito decir esto, entonces ahí apunto eso también. Y así con todo, en la medida que yo vaya dándome cuenta de todas esas necesidades que de repente yo no veo que son encontradas ahora mismo, es decir, que no están siendo reconocidas, respetadas, escuchadas, necesito primero reconocerlas yo en mí para después saber cómo comunicar, cómo yo me estoy sintiendo respecto a esto y hasta qué punto yo quiero que esto se vea desde otro lugar, ¿no? Y que haya un encuentro en ese vínculo, en el que haya un entendimiento muy consciente de ambas partes para aquello que necesita ser respetado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el trabajo siempre con el diario, algo que yo valoro muchísimo, porque lo hacemos real y es una exploración en la cual podemos profundizar. Si es algo meramente mental, se nos ocurren un par de cosas y lo dejamos ahí y ya después nos distraemos con otra cosa. Pero si nos ponemos a escribir, empezamos por necesidades físicas, e incluso de decir, por ejemplo, mira, a nivel de mi sexualidad, a mí no me gusta que me estén tocando de esta forma o que me estén, o hacer este tipo de movimientos, de cuestiones. Yo también puedo poner estos límites o hablarlo con mi pareja, conversarlo, pero yo solo si me respeto adecuadamente, si me amo y si me siento con el permiso de ser yo mismo, es que yo voy a poder ir a esta profundidad en esta relación. Y es cuando la relación realmente se enriquece. La relación se empobrece cuando nosotros estamos maquillando las cosas, cuando estamos queriendo decir sí a todo y por dentro nos estamos carcomiendo, guardando rabia, guardando el enfado, guardando la impotencia, la frustración que sentimos por no saber expresarnos y por no sentirnos con el derecho a hacerlo, porque las dos cosas van ligadas. Entonces, apuntar en nuestro diario todas nuestras necesidades, todo lo que se nos ocurra, y a medida obviamente que vamos progresando en todo este autoconocimiento y autoexploración y la observación constante de nuestras relaciones, esa lista, créanme, va a ir creciendo, ¿no? Porque usualmente nosotros reconocemos las necesidades que más nos vienen a nivel superficial, ¿no? Que recordamos más que nos han molestado, pero después hay otras que tampoco les damos tanta importancia porque a lo mejor nuestra relación para con nosotros mismos no está en el mejor momento, pero que también son igual de importantes, igual de valiosas y que también tienen que ver con nuestro mayor bien. Entonces esto es importante y todo esto tiene que ver obviamente con la relación de autoconocimiento y de amor, cuidado, respeto hacia nosotros mismos, que parte de reconocer esas necesidades y por lo tanto después poder pedir a los otros que las respeten. Una señal clara de que nosotros tenemos que trabajar en poner los límites también es si justamente nos cuesta decir que no, o cuando decimos que no nos sentimos culpables. Es decir, si yo en algún momento pongo este límite y le digo a esta persona no, pero después estoy interpretando la situación como que fui mala persona, no fui solidario, me siento mal conmigo mismo y estoy tratando después de ver cómo compenso en el próximo encuentro con esta persona para justamente compensar este no y darle un sí, esto no es ser coherente. Veamos esto. Entonces la idea es que si yo digo no, yo me sienta bien con mi decisión, me sienta conforme, porque sé que desde mi centro, desde mi voz interna, algo inherente a mí, yo dije que no. Pero para eso, como les decía recién, yo tengo que conocerme a mí mismo, tengo que respetarme y amarme incondicionalmente. Si no, en algunas relaciones también voy a saber decir que no, en aquellas relaciones donde yo me sienta como que estamos más igualados y en aquellas relaciones donde yo me estoy poniendo constantemente por debajo del otro o que me siento como más pasivo, sumiso respecto al otro, no voy a saber cómo poner estos límites y comunicarlos. Entonces la idea es que yo me dé cuenta que
cualquiera de mis relaciones y mis vínculos, yo me expreso de igual manera respecto a mis necesidades. Es decir, yo me doy a respetar y doy a respetar mis necesidades y las comunico de forma consciente y tranquila y coherente, sea el escenario en el que me encuentre. De otra forma es inestable y hay algo que está fallando, y lo que va a estar fallando es la relación conmigo mismo, sí o sí. Entonces recordemos esto, cuando yo empiece también a respetar mis propios límites y aquello que yo sea que es para mi mayor bienestar yo mismo me lo dé, después yo voy a poder pedirlo a los demás. Créanme que esto es así. Entonces necesito sí o sí empezar por mí. Muchas veces siempre queremos estar cambiando al otro, cambiando la dinámica con el otro sin cambiarme yo. Yo no puedo ver resultados en el afuera si no hay un cambio interno. Esto es así, el mundo no me va a reflejar algo diferente a lo que yo soy ahora. Entonces, si yo quiero algo diferente a lo que el mundo me está reflejando, por consiguiente y de forma muy clara, el universo me está diciendo que la que tengo que cambiar soy yo. Entonces, tengo que cambiar la forma en que yo me concibo, en que yo me llevo a mí misma, en que yo me comporto, ¿sí? Para conmigo misma y mis necesidades, respetándolas, ¿sí? Y siendo coherente con ellas, día a día, momento a momento, sea cual sea. Otro punto que podemos tener en claro, que nos da un indicio que tenemos que seguir trabajando en esto también de poner los límites, es cuando a mí me cuesta reconocer que yo debo ser tratado con respeto. El mismo respeto que yo le doy a los otros es el que yo necesito, debo y estoy en derecho a recibir. Entonces, cuando yo de repente siento que el verbalizar mis emociones no es igual de importante que el otro las verbalice, o el que no es igual de importante que mis opiniones se respeten con respecto a las del otro, yo tengo que tener en claro que aquí sigue fallando lo mismo. Vamos a ver que lo que hay es una falta de respeto propio, que después se ve reflejada en la forma en que yo me comporto con los demás, y por lo tanto los demás me devuelven ese reflejo desde ese menosprecio, desde esa invalidación y desaprobación. Porque si yo no me respeto, el otro esa energía la capta, es algo que no es verbalizado, es una comunicación no verbal. Entonces mi frecuencia se mueve desde la falta de validación, desde el automenosprecio, desde el continuamente estar tratando de llenar mis vacíos con los demás. Eso es lo que se me va a devolver como reflejo en el universo y por lo tanto en mis relaciones. Otro punto que tenemos que tener en claro es que nosotros en ningún momento tenemos por qué estar queriendo cumplir con las expectativas que no tienen sentido de los otros con respecto a nosotros. Es decir, si el otro tiene una expectativa de acuerdo a cómo me tengo que yo comportar, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, cómo tengo que sentirme, ese es su asunto, es su interpretación. Pero yo no tengo por qué ir al encuentro de sus expectativas, y no el hecho de que yo vaya al encuentro de sus expectativas no me hace mejor persona ni peor persona. Es decir, tengo que liberarme de esta necesidad de estar cumpliendo con las expectativas que los otros tienen de mí. Esto es un desgaste energético y sigue implicando que por debajo de ello está lo mismo, la falta de aprobación y de amor propio. Entonces seguimos yendo a la raíz, ¿ven? Siempre va a lo mismo. Y otro punto importante es que yo, por ejemplo, sienta que mis necesidades y las necesidades del otro no están en el mismo nivel. Es decir, que yo coloque mis necesidades por debajo y siempre las necesidades del otro por encima de las mías. Tengo que tener en claro que el mismo derecho que el otro tiene a que se le respeten sus necesidades es exactamente, igualmente el mismo que yo tengo a que se respeten las mías. Es decir, no hay unas necesidades más importantes o valiosas que otras. Las necesidades básicas de cada uno, y que por lo tanto las usamos para saber establecer nuestros límites, son igualmente valiosas e importantes las de uno y las del otro. Entonces, esto es sumamente importante y claro para tenerlo en cuenta, porque si continuamente estamos diciendo, bueno, pero ¿qué es más importante de su situación que ahorita está pasando por eso? Las personas que son usualmente complacientes, que tienen baja estima, que están en una posición pasiva o más sumisa respecto a otro en una relación, siempre van a estar justificando porque el otro me pide hacer esto, porque yo tengo que poner esta otra mejilla, o porque siempre el otro viene a descargar sus problemas cada vez que se encuentra conmigo y usa esa conversación conmigo para él echarme todos sus problemas que de repente no puede conversar en casa. Pero yo no quiero que la relación se base en eso.
Y yo quiero también ser escuchado en la relación y quiero quizás conversar sobre otros temas también, por ejemplo. Entonces, porque muchas veces tenemos aquella persona que parece que viene a descargarnos todo aquello que tiene ahí guardado de tiempo y cada vez que habla con nosotros es como una terapia, ¿no? Que hace con nosotros. Pero esa no es una relación balanceada, ¿cierto? Si de repente yo no puedo expresarme o siempre va el mismo tema de los problemas del otro. Estoy continuamente sirviéndole de reposo al otro o de muletilla al otro para simplemente usarme a mí como un sostén. Y eso no es balanceado, veamos. Y esto tampoco es solidario, porque la otra persona va a seguir, digamos, valiéndose de este vínculo bajo esta dinámica para quizás no solucionar sus propios problemas o para no saber comunicar a estas otras personas esas necesidades emocionales que tiene y por lo tanto acude a mí solamente a hacerlo porque no es capaz de comunicarlas en sus otros vínculos a otras personas. Entonces yo no le estoy haciendo al final ningún favor a esta persona sirviéndole como de bolsa de despecho, digámoslo así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ser muy conscientes de las distintas dinámicas que se presentan en las relaciones y que pueden ser muy sutiles a veces, pero mientras más nosotros exploremos y mientras más observemos también cómo nos sentimos con nosotros mismos cuando estamos con esa persona, vamos a saber discernir si estamos nosotros en ese borde, en ese límite que ya necesitamos comunicarlo. Por ejemplo, cuando sentimos cierta ansiedad, cuando nos empieza a doler la cabeza, cuando sentimos como que queremos que la persona ya se calle o como que la persona nos está menospreciando y sentimos una frustración. Todos esos son indicios de que nosotros ahí mismo tenemos que poner los límites. Límites para saber cuándo la persona simplemente tiene que darnos espacio para yo también ser escuchado, límites para cuando una persona me está maltratando psicológicamente, límites para cuando una persona simplemente no me está dando la libertad para expresarme tal cual soy, sea de cómo yo me visto, de cómo yo me peino, algo tan sencillo y externo como eso también es respetarme. Y eso también son límites que yo tengo que comunicar. Y ahora lo que quiero es profundizar en el cómo decir las cosas, en el cómo comunicar esos límites, que es igualmente importante que el saber ponerlo, porque si yo no los comunico de forma adecuada y coherente, no se van a entender, ni por lo tanto van a ser leídos adecuadamente y van a ser respetados. Entonces, ¿de qué se trata de esto? Si yo realmente yo me he explorado adecuadamente, tengo una relación bien establecida conmigo mismo, yo voy a ir sabiendo de forma natural cómo comunicarla. Voy a poner dos ejemplos, uno más reactivo y uno, digamos, más consolidado en la conciencia de que yo reconozco cuáles son mis necesidades. Si yo, por ejemplo, veo que mi pareja está revisando mi móvil sin mi permiso o está revisando mis correos porque es desconfiado, porque es celoso, por lo que fuera, y de repente me agarra fuera de sitio y yo estoy como en este trabajo de saber decir que no, pero no estoy todavía establecido en la tranquilidad de que yo puedo comunicar las cosas de forma serena, yo de repente voy a caerle a gritos y le voy a quitar el móvil de la mano y le voy a decir, nunca más vuelvas a hacer esto, no quiero verte acá, y empezamos una discusión que no tiene ningún propósito ni que al final nos va a llevar a nada. El otro no va a terminar entendiendo cuál era mi necesidad en principio, todo lo que se va a recordar es lo que nos dijimos después para herirnos mutuamente, porque de eso van las reacciones impulsivas a nivel emocional que tenemos en los vínculos, ¿cierto? Lo podemos verificar yéndonos a situaciones pasadas, es así. Entonces lo que tenemos que hacer es comunicarlo asertivamente, adecuadamente. Entonces, si yo veo que mi pareja está haciendo esto, yo puedo decir simplemente, por favor, devuélveme el móvil y quería comunicarte que esto es parte de mi privacidad y mi intimidad. Y así como yo no reviso tus cosas y tengo respeto para quien te escribe en tus correos y quien se comunica contigo en el móvil, quiero que tengas la misma confianza y que si quieres preguntarme algo acerca de alguna comunicación con otra persona, tengas la libertad de hacerlo. Eso es otra forma de hablar, ¿cierto? Entonces la otra persona se va a quedar, además incluso sorprendido, porque a lo mejor no es mi forma usual de expresarme. Entonces va a escucharme de otra forma y estar abierto a lo que le estoy proponiendo, porque no le estoy pegando unos gritos ni estoy cogiendo el móvil a golpes. No, estoy entendiendo que esto es algo que no es para mi mayor bienestar, esto de que el otro esté revisando mis mensajes, esto va en contra de mi intimidad, de las necesidades que yo ya he revisado porque he hecho mi trabajo propio desde la relación conmigo mismo que estoy rescatando. Entonces le voy a saber decir a las cosas al otro con calma, de forma que también siempre haya en la comunicación espacio para que él
venga al encuentro mío, al encuentro de mi necesidad. Esto, por ejemplo, decirle, cuando tú te sientas como con alguna duda respecto, si lo podemos hablar, lo hablamos tranquilamente. Lo importante es también que establezcamos confianza el uno con el otro. Entonces ahí hay una comunicación que va de ida y vuelta. Aunque yo le estoy hablando de mis necesidades, no estoy encerrada en lo mío, en mi rigidez, en aquello que no veo sobre ti, que no entiendo sobre ti, sino yo veo que mis necesidades sean encontradas y respetadas, pero al mismo tiempo voy al encuentro tuyo para que las entiendas y por lo tanto sepas leer esto y respetarlo. Entonces necesitamos empezar también a ser asertivos, adecuados, coherentes y conscientes en la forma en cómo decimos las cosas, en cómo nos expresamos, en cómo nos comunicamos con el otro, incluso no solo verbalmente, sino también desde la comunicación no verbal, porque unos gestos dicen mucho. Si una persona se me va a acercar para besarme en la boca y yo no tengo esa confianza o no quiero dar ese paso con esa persona, si yo simplemente hago un movimiento y retrocedo, eso es una comunicación no verbal de un límite muy claro. En este momento todavía esto no va por aquí, ¿no? Pero si yo me quedo y no hago nada y el otro simplemente entiende que yo estoy por la labor de seguir, ¿no? De seguir en este contacto físico en este caso. Entonces, toda comunicación verbal y no verbal cuenta y es parte de saber poner los límites. Entonces, ya sabemos, toda la base de esto es el rescatar la relación conmigo mismo y es el saber ir armando y construyendo cuáles son esas necesidades básicas que yo siempre quiero que se vean encontradas y por lo tanto quiero que sean respetadas. Entonces, a todo nivel, recordemos, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel conductual, el comportamiento que tenemos de unos con otros, ¿no? Y después el saber cómo comunicar esto, ¿no? El saber cuándo decir que no, el cómo decir que no, el que sea bien entendido, el que sea el momento adecuado para decirlo, pero nunca en ningún caso dejar esto explayado para en otro momento ver si aparece la oportunidad para yo decir que no o para poner el límite. No, esto tiene que ser en el momento, dicho de buena forma, calmadamente, serenamente, pero en el momento. Si yo dejo esto pasar, le estoy dando un chance a la persona para que se meta en un terreno que yo no quiero que entre y que no va, que va en contra de mi mayor bienestar. Recordemos, las necesidades de él o de ella son tan valiosas y tan importantes, igualmente importantes que las propias. No, en ningún caso va a estar una por sobre la otra. Entendamos esto. Y también quiero decir algo al respecto de esto que muchas veces se confunde. Cuando nosotros empezamos a decir que no a una persona y realmente no estamos acostumbrados a ello, la otra persona no va a reaccionar de la mejor forma. Esto es normal, tenemos que estar preparados para esto y por eso es importante la comunicación coherente, que tengamos la serenidad para haber hecho nuestro trabajo interno antes de ir a poner el límite, si esto es una situación sobre todo que se repite con un vínculo, ¿no? Y estar preparados para que la otra persona quizá no reaccione de la mejor manera. Nosotros mantenernos en nuestra posición firme, tranquila, coherente de lo que es para nuestro mayor bien. Y a la larga, usualmente cuando nosotros respetamos nuestros límites, la relación mejora, aunque la persona se resienta de ese no en ese momento, porque a lo mejor es la primera vez que se encuentra con un no por mi parte. Entonces, sepamos que nosotros no estamos aquí para estar complaciendo a las otras personas, sus caprichos o sus tendencias a la manipulación, porque muchas veces también hay parte de eso, sino que las relaciones, cuando son sanas y en balance, justamente muestran un equilibrio en ambas partes, en la escucha, en el respeto, en la consideración de tus necesidades y yo de las tuyas. De eso se trata. Así que, y también otro punto importante es no engañarnos pensando, bueno, quizá esta persona en algún momento, como ya se ha sobrepasado demasiado, él mismo va a notar que ya aquí llegó al límite. Estas son las típicas frases que ponemos cuando no sabemos poner los límites, es decir, el intentar justificar el no saber nosotros poner los límites con que la otra persona se va a dar cuenta o ya ha hecho demasiado y la próxima ya no va a volver a pedirme lo mismo. Esto es simplemente un autoengaño y es importante que lo veamos. Lo fundamental es nosotros comunicar nuestras necesidades, no dejar en el otro que las sobreentienda. Esto no va a ocurrir. Y aunque ocurriera, realmente nosotros no nos estamos dando el valor, el respeto y el cuidado necesarios como entonces para comunicar esto.
Importante. Así que bueno, como siempre, yo espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así, te invito a darle like también, a suscribirte al canal si te apetece, y yo les deseo que tengan un día muy consciente de poner los límites coherentemente. Estupendo, maravilloso, magnífico. Les mando un beso y un abrazo. Chao, chao.